Bienvenidos al presente video tutorial. En esta parte vamos a estudiar las preliminares del álgebra. Pues si ustedes pueden recordar, en el video anterior nosotros les presentamos lo que era la ley de los signos, pero desde los argumentos de la aritmética. Por lo tanto, aquí vamos a ver las preliminares de una nueva rama de la matemática conocida como el álgebra. Cuando nosotros decimos preliminares, nos estamos refiriendo a aspectos básicos y términos básicos que debemos manejar para entender los fundamentos del álgebra. Vamos a empezar definiendo esta interesante rama de la matemática. Álgebra es una rama de la matemática cuyo objeto es simplificar los cálculos numéricos generalizando la cantidad lo más posible. Esto significa que cuando nosotros hablemos de álgebra, en todo caso nos vamos a estar refiriendo a una generalización de la aritmética, puesto que en la aritmética nosotros trabajábamos siempre con números constantes, es decir, con valores conocidos. Sin embargo, en el álgebra aparece y se introduce un nuevo término muy interesante y son las llamadas variables o incógnitas. Vamos a ver en qué consiste una expresión algebraica. Una expresión algebraica es un conjunto de letras o letras y números unidos por los signos de las diferentes operaciones aritméticas. Nosotros podemos recordar que las 4 operaciones básicas en la aritmética son suma, resta, multiplicación y división. Esto significa que los signos de operación que vamos a utilizar en el álgebra son directamente los mismos que habíamos utilizado previamente en la aritmética. Aquí les hemos presentado algunos ejemplos de expresiones algebraicas. Como ustedes pueden notar, tenemos 3xy al cuadrado. Tenemos otra expresión algebraica en la parte de la derecha, menos 2 factor de a más b. En la parte inferior aparecen otros 2 ejemplos de expresiones algebraicas, como tenemos 6a al cuadrado menos 2ab más b al cubo. Estas son las famosas expresiones algebraicas. Si ustedes pueden notar, la primera es una sola. En este caso tenemos un valor constante como factor de la suma de 2 variables, y en los últimos tenemos los llamados polinomios. Sin embargo, estos términos los iremos aclarando conforme vayamos avanzando en este interesante proceso. Vamos a ver cuál es el carácter del álgebra y su diferencia con la aritmética. En primer lugar, establezcamos una comparación entre aritmética y álgebra. Tenemos en primer lugar, como podemos notar, en la aritmética nosotros trabajamos con valores constantes, como yo se los había mencionado anteriormente. Tenemos para el caso 20 menos 25. Estos son los llamados valores constantes. Sin embargo, si nos trasladamos a la parte del álgebra, podemos notar que aparecen las llamadas incógnitas o variables, que es la parte nueva que se introduce en esta rama de la matemática. Así es que hemos establecido el carácter del álgebra respecto a la aritmética. El álgebra, dijimos, una generalización porque aparecen las llamadas variables. Vamos a pasar a otro apartado en el cual vamos a ver qué notación algebraica vamos a utilizar en las diferentes operaciones que tendremos que efectuar. Tenemos en este caso que vamos a utilizar números, pero también vamos a utilizar las letras, que son los valores que nosotros le vamos a dar en cierto caso. Pero ahora bien, cuando nos referimos a números, nos estamos refiriendo a cantidades conocidas. Por decir algo, 30, 40, 60, menos 20, raíz cuadrada de 5, esos son números y que son por ende cantidades conocidas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de letras, vamos a estar haciendo énfasis a cantidades conocidas o desconocidas. Ustedes se van a preguntar por qué es esto así. La razón es bien obvia. Por así mencionarles, cuando nosotros hablamos de letras que están directamente relacionadas con cantidades conocidas, vamos a utilizar las primeras letras de nuestro alfabeto latino, por así decir, A, B, C, D, E, F, G. Sin embargo, cuando nosotros hablemos de letras referidas a cantidades desconocidas, vamos a estar utilizando las últimas letras del alfabeto latino, X, Y, Z, W, que son las que por lo general se utilizan para determinar
las famosas incógnitas. Así que tenemos la notación algebraica, números y letras. Pasemos prontamente a otro apartado. Vamos a ver fórmulas desde lo que es el punto de vista del álgebra. Vamos a ver que una fórmula en álgebra en sí es una generalización. Por así decir, nosotros en aritmética aprendimos que para calcular el área de un rectángulo simplemente multiplicábamos el valor de la base por el valor de la altura y con eso obteníamos de manera directa lo que era el área de un rectángulo, pero un rectángulo determinado. Sin embargo, en el álgebra la fórmula A es igual a B por H nos da el área de un rectángulo cualquiera, puesto que esto en sí es una ecuación o una fórmula algebraica. Tenemos otro ejemplo que queremos citar en donde aparece A es igual a L al cuadrado. Esto en sí nos determina el área de un cuadrado cualquiera. Sin embargo, nosotros en la aritmética teníamos que conocer el valor y que por lógica en el álgebra también se debe conocer el valor del lado. Pero sin embargo, con la expresión A es igual a L al cuadrado, nosotros tenemos una fórmula directa para calcular el área de un cuadrado cualquiera. Vamos a citar otro ejemplo a este respecto, en donde aparece la ecuación v es igual a al cubo. Yo sé que ustedes ya se recordaron que esta ecuación nos da el volumen de un cubo cualquiera, pero sin embargo, si ustedes pueden recordar, en la aritmética no podíamos expresar esta fórmula todavía porque no aparecían las incógnitas, pero ya en el álgebra estas fórmulas son bien determinantes y bien directas para establecer una generalización, es decir, para encontrar el volumen en este último caso de un cubo cualquiera. Pasemos a otro apartado. Vamos a ver cuáles son los signos del álgebra. Para comenzar tenemos los signos de operación, y que los signos de operación que utilizamos en el álgebra vienen a ser directamente los mismos que utilizamos en la aritmética. Tenemos el signo más, el signo menos, el signo por y el signo entre de la división. Pero aparte de esos 4 signos de la aritmética, aparecen 2 nuevos signos, que es la potenciación y la radicación. Por supuesto, estas notaciones las iremos estudiando poco a poco en apartados siguientes. Vamos a ver cuál otro tipo de signos vamos a utilizar en el álgebra, y son los signos de relación. Los signos de relación son aquellos que establecen comparaciones entre cantidades conocidas o desconocidas. Por así decir, yo puedo decir 20 es mayor que 10 y puedo decir que menos 30 es menor que menos 1. Así es que los signos de relación me establecen comparaciones entre cantidades, y los cuales vendrían a ser el signo igual, el mayor que y el menor que. De manera directa podemos decir que también se establecen los signos mayor o igual que y el signo menor o igual que. Vamos a ver el tercer grupo de signos que se utilizan en el álgebra, y que son los signos de agrupación. Los signos de agrupación los utilizamos generalmente para establecer la jerarquía de ciertas operaciones que se van efectuando. Por ejemplo, podemos comenzar con una raya o vínculo, podemos continuar luego con lo que son los paréntesis, prosiguiendo con las llaves y finalizando con los corchetes. Así es de que yo me anticipé, porque aquí aparecen cuáles van a ser esos signos de agrupación. Tenemos paréntesis, tenemos los corchetes, las llaves y finalmente tenemos las barras o vínculos. Vamos a pasar a otro apartado en donde vamos a distinguir lo que son los elementos de un término, pero yo le voy a definir qué es un término en álgebra. Un término es cualquier expresión algebraica que está separada de otra, sea por el signo más o por el signo menos. Atendiendo a esto, tendríamos entonces que los principales elementos de un término vendrían a ser, en primer lugar, el signo, que puede ser más o menos. En segundo lugar tenemos el coeficiente, que es un valor numérico conocido y determinado. Tenemos la variable, que vendría a ser la parte literal, y el exponente, que vendría a ser la potencia de dicha letra. Así es de que tenemos ante nosotros los elementos de un término. Vamos a proceder en esto y vamos a ver cuál es la clasificación de los términos atendiendo a aspectos bien específicos. Pero yo les había mencionado anteriormente que un término
es aquella expresión algebraica que se separa de otra, sea por el signo más, así como también puede ser por el signo menos. Así es de que si nosotros citamos un ejemplo en la expresión algebraica 3x al cubo más 6x al cuadrado y menos 7xy más 6, tenemos para el caso dos tipos de términos que son bien determinados. En la parte que aparece señalada, la parte azul, en donde aparece de igual modo la barra, tenemos nosotros que son términos meramente algebraicos, porque aparecen acompañados de variables, es decir, de letras. Pero si ustedes pueden notar el último término, este es un término porque está separado por el signo más de los otros anteriores términos. Pero si ustedes pueden notar, como les decía, este término no tiene ninguna letra acompañándolo. Por lo tanto, estos vendrían a ser los famosos términos independientes. Y ustedes se van a preguntar por qué es un término independiente. Y la razón es bien sencilla. Este término se llama independiente porque no depende de la variable x ni de la variable y. Él está de manera directa sin depender de ninguna de esas variables, por lo tanto se llama término independiente. Pero vamos a proceder a otra parte bien interesante, que es el grado de un término. Esto es más que todo cuando se trata de ordenar de manera ascendente o descendente un polinomio de grado n respecto a una letra o a cualquier número de letras. Tenemos en primer lugar, cuando nos referimos al grado de un término, estamos hablando del exponente de la letra que acompaña a ese término. Así es de que podría yo en primer lugar establecer una división entre grado absoluto, así como también tenemos el grado relativo. Pero cuando hablamos del grado absoluto de un término, nos estamos refiriendo a la suma de los exponentes que aparecen en las letras. Si ustedes pueden notar, yo les he preparado un ejemplo que está bien sencillo, pero en el cual podemos aprender mucho. Por ejemplo, en el término a al cuadrado b al cuadrado, nos piden encontrar el grado absoluto de ese término. Lo hacemos y es bien sencillo. Simplemente sumamos los exponentes de cada letra. Tenemos 2 más 2 igual a 4. Por lo tanto, mi conclusión sería que este término es de grado absoluto 4, porque la suma de los exponentes 2 más 2 me resulta ser 4. Les he preparado otro ejemplo que aparece a continuación, x al cubo y al cuadrado. Si ustedes pueden notar, en este término tenemos un exponente 3 y un exponente 2. Por lo tanto, si sumamos dichas cantidades tenemos 5. Por lo tanto, mi conclusión vendría a ser que este término es de grado absoluto 5. Pero cuando continuamos con el grado relativo, vamos a hacer énfasis que es grado con respecto al exponente de cada factor literal. Es decir, que en el grado relativo no sumamos los exponentes, sino que ese término va a ser de un grado cualquiera, pero respecto a la letra que aparezca en la parte literal, esto es, respecto al exponente que tenga cada letra. Aquí aparece un ejemplo bien específico en donde tenemos a al cuadrado bc al cubo. Ahora bien, este término va a ser de grado 2, pero con respecto a la letra A. Va a ser de grado 1, pero con respecto a la letra B. Y finalmente este término vendría a ser de grado 3 respecto a la letra C. En el caso de la letra B, se sobreentiende que su exponente es 1, puesto que toda expresión elevada al exponente 1 sigue siendo la misma expresión o cantidad. Vamos a proceder a ver las clases de términos que hay, que son bien necesarios conocer. En el cuadro aparece una tabla de comparación, en donde tenemos en la primera columna la clase de términos y en la segunda columna tenemos los ejemplos. Si ustedes pueden notar, un término entero va a ser aquel que no tiene denominador literal. Por ejemplo, 5a, 6a a la cuarta b al cubo, 2a sobre 5. Dijimos anteriormente que un término va a ser entero cuando en el denominador no aparece ninguna letra. Pero vamos a ver el otro tipo de términos que hay, y son los términos fraccionarios. Los términos fraccionarios son aquellos que sí poseen un denominador literal,
es decir que en la parte del denominador aparecen letras, y citamos para este caso 3a sobre b y menos 6x sobre 3y. Vamos a pasar a la tercera clasificación de los términos y tenemos el término racional. Un término va a ser racional cuando no aparecen signos radicales afectando a esas expresiones. Así es de que podríamos mencionar 3b y 6ab. Estas cantidades son meramente racionales como las anteriores que hemos mencionado. Pero cuando un término va a ser irracional, un término va a ser irracional cuando aparezca afectada cualquier expresión algebraica por un signo radical, por así mencionar, raíz cuadrada de a por b, 3b, entre la raíz cúbica de 2a, son términos meramente irracionales. Vamos a ver otra clasificación bien interesante que son los llamados términos homogéneos. Ahora bien, término homogéneo va a ser aquel que tenga igual grado absoluto respecto a otro. Hemos hablado anteriormente que el grado absoluto es la suma de los exponentes de los factores literales. Así es de que yo podría decir 4 más 1, que es el exponente de y, tendría 5. Ahora bien, 2 más 3, eso es 5. Por lo tanto, el término 4x a la cuarta y el término 6x al cuadrado y al cubo son términos homogéneos. Ahora bien, pasaremos a una última clasificación de los términos y son efectivamente los términos heterogéneos. Ahora bien, estos, a diferencia de los anteriores, la característica que tienen es que su valor absoluto es diferente de un término respecto a otro. Por así mencionar, tengo yo el término algebraico 5a y el término algebraico 3a al cuadrado. Lógicamente, el valor absoluto, el grado absoluto, de estos términos es distinto. En el primer término el grado absoluto es 1 y en el segundo término el grado absoluto es 2. Así es de que con esto damos por terminado lo que son los principales aspectos que se ven en las preliminares del álgebra. Me interesa que manejemos estos contenidos y términos porque la verdad es que si conocemos esto vamos a poder comunicarnos con lenguaje algebraico y no vamos a estar dudando de lo que hablemos cuando estudiemos lo que es los términos semejantes y la reducción de los mismos, así como suma, resta, multiplicación y división de polinomios, que es la parte que continuará después de este interesante video. Ojalá les haya gustado y sobre todo hayan aprendido mucho.